y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad. Un programa que trae al mundo la verdad presente. Este es el Evangelio eterno. Esta noche queremos darles una muy cordial bienvenida a cada uno de nuestros amigos y hermanos que se han dado cita en este hermoso templo en la ciudad de Fresno, California. No solamente ustedes que están aquí en esta noche reciban una cordial bienvenida, sino también aquellos que a través de la pantalla se unen a nosotros en esta hora, donde quiera que estén, que las bendiciones del Señor les acompañen a ustedes también. Estamos dando inicio en esta noche a una serie evangelística, una serie de estudio de la palabra de Dios que lleva por título Contrastes Proféticos. Y vamos a ir contrastando a lo largo de esta semana grandes cosas que presenta la palabra de Dios relacionadas con nuestra vida diaria y también con nuestra vida eterna. Pero antes de abrir el libro de Dios, es mi costumbre encomendarme en las manos de Dios, pedirle al Dios del cielo que Él sea quien dirija mis pensamientos. Yo sé que ya hemos orado, pero aquellos que puedan acompañarme, yo voy a arrodillarme, muchas gracias. Voy a arrodillarme para orar, y aquellos que me puedan acompañar de rodillas son bienvenidos. Los demás pueden inclinar su rostro en el lugar donde están. Amantísimo Padre y Dios nuestro, bendito y glorificado sea tu nombre en esta hora. Padre Santo, te damos gracias infinitas, porque en tu misericordia tú nos traes, nos juntas de distintos lugares para que en esta hora tu palabra pueda llegar a cada corazón. Queremos rogarte que seas tú quien nos hables a través de tu santo libro. Te suplico, Señor, que tú utilices mis pensamientos, que tú utilices mi boca, mis labios, mi lengua para proclamar tu verdad. Que todo lo que aquí se diga y se haga traiga gloria y honra a tu santo nombre. Padre Santo, también te suplico que bendigas a cada persona aquí presente. Tú conoces nuestras necesidades. Tú sabes, Señor, los anhelos de nuestro corazón. Y nos has traído con el deseo de llenar esas necesidades. Te suplico que tú puedas hacer posible que cada uno salga satisfecho en esta noche, que pueda decir, fue bueno venir a escuchar la palabra de Dios. Bendice a los que vienen en camino, tráelos con bien. Bendice en forma especial a nuestros invitados, las visitas que están en nuestro medio, que también ellos reciban la bendición. Y a todos aquellos que a través de la pantalla, en distintos lugares, se unen a nosotros en esta hora, que tu mano también los alcance, que el poder de tu Espíritu Santo los arrope y que tu mensaje pueda hallar cabida en sus corazones. Me encomiendo a ti en esta hora, sabiendo que he de recibir de tu mano lo que tú has prometido, porque tú dijiste que donde quiera que 2 o 3 se reúnen en tu nombre, allí estarías tú en medio de ellos. Gracias, Señor, por honrarnos con tu presencia, y gracias por darnos los pedidos de nuestro corazón. Aunque no los hayamos expresado audiblemente, tú los conoces. Sé propicio a cada uno
porque te lo pedimos sin merecerlo, en los méritos preciosos de tu amado Hijo, nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. A Él sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Amén. Les invito a abrir el santo libro de Dios, la palabra inspirada por nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a ir al Evangelio según San Mateo en el capítulo 7. San Mateo capítulo 7. Lo que hemos de leer es parte del Sermón del Monte o el Sermón de la Montaña que nuestro Señor Jesús predicara allá en Galilea. Tuve el privilegio de visitar en más de una oportunidad la zona norte de Israel, donde el Señor Jesús desarrolló su ministerio por tantos años, 3 años y medio. La mayor parte de su ministerio Él la pasó en la zona norte de Israel. En solo 3 ocasiones se dirigió hacia el sur, a Jerusalén. Y claro, la última fue cuando le quitaron su vida, le dieron muerte. Pero en el norte Él nació, se crió, nació realmente en Belén, pero desde niño se crió en la zona norte del país, en Galilea, en una pequeña aldea que se llamaba Nazaret, y allí muy cerca se encuentra el mar de Genesaret, o también se le conoce como el mar de Galilea. En las laderas del mar hay un monte que es como una colina que va subiendo, y encima de esa colina se ve una vista preciosa de todo el mar de Galilea. Usted puede ver, claro, le llaman mar, aunque en verdad es un lago, es de agua dulce. Pero se hacen algunas tormentas bastante fuertes allí, se hacen olas grandes. Y hasta el día de hoy usted se sube arriba de esa colina, esa montaña, y puede ver toda esa vista preciosa. Alcanza a ver las praderas totalmente verdes. La última vez que estuvimos nos tocó en esta época, justamente en el mes de abril, ir a Israel. Y estaban esas colinas así como se veía el camino al cruzar la montaña viniendo de Los Ángeles antes de llegar a Bakersfield. No sé cuántos de ustedes han pasado por allí en estos últimos días, pero está precioso, las montañas como que hubieran sido pintadas con un pintor, ¿verdad? Amarillas, anaranjadas, violetas, de todos colores. Así se miraba el mar de Galilea la última vez que estuvimos y las montañas alrededor. De vez en cuando se veían manchitas blancas que eran ovejitas que estaban pastando alrededor. Y ese mar es el agua azul precioso recortando el horizonte. Fue sobre esa ladera, la ladera donde Jesús sentó a la gente y Él se paró para predicar este sermón, del cual vamos a leer algunos pasajes en esta hora. Se conoce como el Sermón del Monte y es posiblemente el sermón más famoso del Señor Jesús. En realidad hay 2 sermones, uno al inicio de su ministerio, que es el Sermón del Monte, y el otro al final de su ministerio, que también lo predicó a una audiencia selecta, a sus discípulos, sobre otro monte. Esta vez fue el Monte de los Olivos, y ese es el sermón de las señales del tiempo del fin. De ese sermón vamos a hablar también durante esta semana. Pero hoy vamos a San Mateo, en el capítulo 7. Y vamos a leer el versículo 13 y 14. San Mateo capítulo 7, versículo 13 y 14. Dice el Señor Jesús: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Estas son palabras del Señor Jesús. Él nos habla de 2
caminos, de dos puertas y de dos destinos. Un destino es la vida, el otro es la perdición. Una puerta es la angosta que lleva a la vida eterna. Y el camino, después de entrar por esa puerta angosta, es un camino estrecho, es un camino también angosto que se va haciendo cada vez más escarpado. Pero su fin es el reino de los cielos. Mientras que el otro camino se le llama aquí la senda ancha, el camino ancho, el camino en el cual va la mayoría de la gente. Y este camino, dice el Señor Jesús, es espacioso, es ancho, es como una carretera de 4 líneas, fácil de recorrer. La mayoría de la gente va por él y sin embargo lleva a destrucción, lleva a perdición, lleva a condenación. 2 puertas, 2 caminos, 2 destinos finales. ¿Qué cosa es la puerta estrecha? ¿Y qué cosa es la puerta ancha? Cuando Jesús dijo, entrad por la puerta estrecha, ¿a qué se refería él a entrar por esa puerta? ¿Se pusieron a pensar ustedes alguna vez qué quería decir el Señor Jesús cuando dijo entrad por la puerta estrecha? ¿Qué es esa puerta a la cual Él nos invita a entrar por ella? ¿Se les ocurre? ¿Qué será esa puerta estrecha? Todos nosotros decimos, bueno, es el camino difícil, el de obediencia a Dios, ¿verdad? Ese tiene que ser el camino angosto, pero ¿qué es la puerta que conduce a ese camino de abnegación y de obediencia? Ah, muy bien, muy bien. Nuestra hermana dice que esa puerta ¿es quién? Es el mismo Señor Jesús. ¿Están ustedes de acuerdo con eso? Bueno, vamos a leer. Vamos primero a San Juan en el capítulo 10. San Juan en el capítulo 10. Dice el versículo 1. San Juan 10, 1. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, este es el ladrón y el salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor es de las ovejas. A éste abre el portero y las ovejas oyen su voz. Y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando las ha sacado fuera, todas sus propias ovejas, él va delante de ellas. Las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino que huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendían lo que él les decía. Fíjense, aún la gente de aquella época no entendió lo que Jesús les decía. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, versículo 7, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare, será salvo. Entrará y saldrá
y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Dijo el Señor Jesús, yo soy la puerta, el que por mí entra será salvo. Ahora, ¿cuántas puertas hay? Vimos hace un rato que Jesús habló de dos puertas, una angosta y la otra ancha, ¿verdad? En realidad puede haber muchas puertas, puede haber, pero para Dios nomás hay dos. Una es la que lleva vida eterna y todas las demás llevan ¿a qué? Él dice, todos los que fueron antes de mí, mentirosos son, salteadores, ladrones. Todos los que vinieron antes de mí. Ahora, estas son palabras bastante categóricas. Todos los que fueron antes de mí, ladrones son y salteadores. ¿Quiénes vinieron antes de él? ¿Quiénes fueron esos que vinieron antes de él que él llama ladrones y salteadores? Bueno, hagamos un poquito de historia. El mundo está constituido en lo que se respecta a religiones. Se dice que hay 7 grandes religiones en el mundo. 7 grandes religiones. Una de ellas se fundó allá por el año 550 antes del nacimiento de Cristo, vino antes. El fundador de esa religión se llamó Zoroastro. Zoroastro fue un filósofo, un maestro de religión muy famoso en la antigua Persia. Escribió libros que hasta el día de hoy son muy leídos, se les llama libros de ciencia. Uno de ellos se llama el Taiyan Kanjinpien y el otro se llama el Mahabharata. El Mahabharata es el de Zoroastro. El de Taiyan Kanjinpien es aún antes de Zoroastro. Hubo otros maestros, especialmente en los países orientales, en la China, y estos libros se conocen como la Biblia de las religiones orientales. El Taiyan Kanjinpien, quizás ustedes nunca oyeron hablar de estos libros, pero si viviesen en el otro lado del mundo, nunca hubieran oído hablar de la Biblia ustedes. ¿Saben ustedes que los países más populosos del planeta, que son la India, la China y los países del Oriente, nunca la mayoría de la gente ni siquiera ha oído el nombre de Jesús? Menos todavía haber leído o tenido una Biblia. Para nosotros es tan común decir la Biblia, la palabra de Dios, pero ellos nunca escucharon. Sin embargo, si usted les habla del Mahabharata, todos van a saber de qué se trata, el libro de Zoroastro. Ahora, Cristo dice, todos los que vinieron antes de mí son ladrones, son salteadores. Son palabras muy fuertes, ¿saben? Porque la mayoría, y les acabo de mencionar solo la primera religión de las 7 que hay. Son 7. La zoroastrista, que viene de Zoroastro, o también es la misma religión de la antigua Babilonia. Babilonia, Persia. Luego tenemos los budistas, y el fundador de esa religión es Buda. De ese sí ustedes han oído hablar un poquito más.
de Zoroastro, aunque es un filósofo muy antiguo y famoso, se lo escucha más en el mundo oriental. Sin embargo, ustedes conocen algo de Zoroastro, por lo menos. Si yo les digo, lo van a reconocer inmediatamente. El dualismo filosófico que se conoce como el yin y el yang. ¿Han visto esas dos cositas, una negra y otra blanca? ¿Ok? Eso viene de Zoroastro. Zoroastro fue el maestro oriental que enseñó que como en el mundo nosotros vemos cosas buenas, también hay cosas malas. Usted mira el amor de una madre, mira el instinto de los animales por proteger a sus hijos, mira las estaciones, cómo florecen las praderas, cómo los árboles se visten de hojas. Mira todo lo hermoso que hay en el mundo y eso nos habla de que existe un Dios creador. Tiene que haber alguien que hizo todo aquello que nosotros vemos y percibimos. Dice Zoroastro, todo lo que tiende hacia lo bueno viene del Dios del bien. Hay algo que dirige a los animales. Tienen un instinto, pero ¿cómo puede la golondrina atravesar tantos miles de kilómetros para ir todos los años al mismo lugar a poner sus polluelos, a poner sus huevitos? ¿Cómo pueden los animales proteger a sus crías con ese instinto y ese amor? Hasta los animales feroces, como la leona, como la osa, cuidan a sus crías, las protegen, se defienden. Tiene que haber alguien que puso ese instinto en ellos. Y hay muchas cosas hermosas. Cuando usted mira las montañas, los valles, los lagos, cómo todo en el mundo se complementa, cómo nosotros necesitamos el oxígeno y las plantas lo proveen, cómo el agua que necesitamos, el medio ambiente está hecho en forma perfecta para mantener la vida. Si hubiera un poquito más de cierto gas en el aire que respiramos, nos moriríamos todos, pero hay un balance perfecto. Todo eso nos muestra de un Dios bondadoso. Pero, dice Zoroastro, también en el mundo hay cosas malas. Los animales no son todos buenos. Se matan entre sí. Matan para comer y algunos solo matan por matar y ni siquiera se comen lo que matan. En el mundo hay corrupción. En el mundo hay podredumbre. Las hojas se caen y se pudren. ¿Por qué? ¿Por qué no pueden mantenerse siempre hermosas? ¿Por qué hay muerte? ¿Por qué hay dolor? ¿Por qué hay climas extremos? ¿Por qué hay tanto calor? Y a veces hay tanto frío que destruye la vida entre aquellos que están. En el mundo hay cosas negativas. Hay injusticia, hay enfermedad, hay parásitos que se valen de otros y destruyen la vida, aún en las cosas que no se ven, que solamente se ven por un microscopio, se ve la lucha por la vida y cómo unos se matan a otros, y cómo los parásitos invaden, cómo los virus destruyen, cómo cambian el código genético, cómo todo aquello está afectado y hay algo malo en el mundo. Entonces Zoroastro dice, eso se debe a que tiene que haber un Dios del mal. Porque si hay cosas buenas, tiene que venir de alguien bueno. Y si hay cosas malas, tiene que venir de alguien ¿qué? Malo. Ese pensamiento se llama dualismo. Es un contraste.
Dual quiere decir de dos cosas, lo bueno y lo malo. La luz y las tinieblas, el día y la noche, lo fuerte y lo débil, lo sano y lo enfermo, lo eterno y lo pasajero, lo que crece y lo que muere. Todo ese contraste, ese dualismo, siempre ha existido, dice Zoroastro. No tuvo un comienzo, sino que viene del comienzo desde el principio. Hubo un Dios malo que hizo lo malo. Y hubo un Dios bueno que hizo lo bueno. Y hay una lucha entre el bien y el mal. ¿Estarían ustedes de acuerdo con Zoroastro? No. Pero ¿no es cierto lo que él dice, que en el mundo hay bueno y hay malo? Pero nosotros los cristianos decimos que todo lo que existe vino de Dios y que Dios es bueno. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ustedes creen que hay un Dios que creó todo lo que existe? ¿Lo bueno y lo malo? Si todo lo que existe fue creado por un solo Dios, ¿o hay dos dioses? Hay uno. Zoroastro dice que hay dos, el bueno y el malo. Por eso el yin y el yang, ¿verdad? Lo negro y lo blanco. La luz y las tinieblas. Bueno, cuando nosotros observamos el mundo, podemos llegar a esa conclusión, como llegó Zoroastro. Si no tenemos instrucción o revelación sobrenatural que nos diga el origen de lo malo, cómo fue, y solamente observamos lo que vemos, podríamos llegar a la conclusión de que es así, de que hay un Dios bueno y un Dios malo. Sin embargo, nosotros como cristianos sabemos que hubo un tiempo cuando Dios creó y todo lo que Él creó era bueno ¿en qué? En gran manera. Pero la pregunta es, ¿y si Dios lo hizo todo bueno? ¿De dónde vino lo qué? Lo malo. Si no tuviéramos este libro, la palabra de Dios, podríamos llegar a la conclusión a la que llegó Zoroastro. Tiene que haber algo, la fuerza del bien y la fuerza del mal. Y él decía, y las dos coexisten y se balancean. Por eso el balance del yin y el yang. Y la vida en esta tierra significa en hacer un balance. Y si nosotros nos mantenemos en balance, ni muy, 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 muy bueno, ni muy, 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 muy malo. Balance. Entonces vamos a ser felices. No podemos eliminar lo malo, pero podemos contrarrestarlo con lo bueno. Eso decía Zoroastro. Miles, millones de personas creen en la religión de Zoroastro y creen que esa es la única verdad. Zoroastro vino antes que Cristo. Que el Cristo histórico que nació hace 2000 años en Belén. Humanamente hablando, Zoroastro vino antes que Cristo. Fundó una gran religión. Podríamos hablar de los budistas, de Buda. ¿Saben cómo se mira el dios Buda? Sí lo han visto, ¿verdad? ¿Cómo es? Un hombre gordo, panzón, sentado sobre sus piernas. Ese es el Dios que adoran en la India, en la China, a Buda. Sin embargo, Buda es un profeta. Y él fue el fundador del budismo. Podríamos hablar de la religión japonesa, de los shintoístas. Es la religión de los espíritus. Les dije que hay 7 grandes religiones.
Pero Jesús dice aquí que no todas las religiones llevan a la salvación. El que por mí entra será salvo. Para ser salvo hay que entrar por la puerta, ¿que es quién? Cristo. Ahora, ¿no creen ustedes que eso es bastante exclusivista? La gente hoy en día dice, bueno, todas las religiones al fin y al cabo son buenas, ¿no? Todas tratan de enseñar algo bueno, de llevar a algo bueno. Y hoy en día está muy de moda el aceptar todo, de a todo le podemos aprender algo bueno. Y está muy de moda las religiones orientales también, y mucha gente se está haciendo musulmana, o se está haciendo zoroastrista, o budista, o shintoísta, o brahmanista. ¿Por qué? Bueno, porque dicen que tienen cosas muy interesantes en esa religión, explican la realidad de la vida. Es cierto, pueden explicar muchas cosas, pero sin la revelación de la palabra de Dios nos lleva a conclusiones erróneas. Esta semana nosotros vamos a ver contrastes, pero los vamos a ver iluminados por la palabra de Dios. Y vamos a aprender cómo interpretar correctamente este libro para llegar a conclusiones correctas. Esto fue una pequeña introducción para que ahora vayamos al tema en sí de las dos puertas, los dos caminos y los dos destinos. ¿Saben? Todos los seres humanos nacimos en este mundo y venimos a vivir aquí y tenemos un camino que recorrer. Pero dependiendo las decisiones que nosotros hagamos con nuestra vida, el camino que recorremos nos va a llevar a salvación o a condenación. Les hago una pregunta, ¿qué hay que hacer para condenarse? ¿Qué hay que hacer para condenarse? ¿Cuántas personas andan por el camino ancho? Jesús dijo, muchos andan por él. ¿Andas tú por el camino ancho o por el camino angosto? ¿Y cómo sabemos cuál es ese camino angosto? Cristo es la puerta, pero también Él es el camino. Exactamente, en San Juan 14:6, Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y luego dice, todos los que vinieron antes de mí son ladrones y salteadores. Él dice, si tú quieres salvarte, tienes que entrar por mí. No hay otro camino, no hay otra verdad. Es bastante exclusivo lo que él dice. ¿Quiere decir que todas las gentes de esas religiones se van a perder? Pero Jesús dice, el que no entra por mí, no será salvo. Yo soy la puerta. El que por mí entra será salvo. Ajá. Es cierto, allí mismo en San Juan capítulo 10, dice el versículo 14. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Ahora, esas ovejas que no son del redil del Señor, ¿son de Él? ¿Las ovejas? Él dice, tengo otras ovejas que no son de este redil, pero ¿son hijos suyos o no son? Pero luego dice,
esas también tengo que traer. Y oirán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Así que si se van a salvar, también tienen que venir al rebaño. ¿Se pueden salvar si no vienen al rebaño? Pregunto otra vez, ¿se van a salvar las gentes de otras religiones si no conocen de Cristo? Ahora, está difícil, porque hermanos, 1 de cada 5 habitantes del planeta Tierra es chino. 1 de cada 5. Y la gran mayoría, el 99% de los chinos, nunca siquiera han oído el nombre de Jesús. No saben que existió un hombre que se llamó Jesús. No saben que hay una Biblia. Y si no, vayan alguna vez a la China y van a ver, la gente vive su religión, pero nunca han oído hablar de Jesús, ni siquiera su nombre lo han oído mencionar. Claro, hoy en día con la televisión, con la internet y con tantos medios de comunicación, como que ya la gente comienza a escuchar un poquito más. Pero por miles y miles de años que no había los medios de comunicación que existen hoy en día, la gente nacía, vivía, procreaba y moría en su propio ambiente y nunca se enteraba de que había otro mundo con otra religión. ¿Se van a perder toda esa gente? Pero ¿no dice el Señor Jesús que para ser salvo hay que venir a su redil? ¿Y que Él es la única puerta? Ajá, pero entonces, si se pueden salvar allá siendo zoroastristas o brahmanistas o shintoístas, ¿a qué mandamos misioneros a que les hablen? Nomás lo dejamos tranquilos y allá, si solitos se van a salvar, ¿para qué estamos gastando en mandar tantos misioneros y que vayan a predicar el evangelio si se pueden salvar allá? Entonces nomás lo hacemos por obedecer a Jesús, pero no porque necesiten ellos escuchar de Jesús para salvarse. Ah, sí. A ver, vamos a ver qué dice en Hechos capítulo 4. Hechos capítulo 4. Dice en el versículo 11 en adelante: Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ahora, ¿ustedes creen esto o no lo creen? Entonces explíquenme, si aquí dice que no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que se pueda ser salvo, entonces ¿cómo se van a salvar los que nunca escucharon su nombre? ¿Y los que ya murieron y nunca escucharon? Pero aquí dice que no hay salvación y no hay otro nombre en que puedan ser salvos. Si nunca escucharon el nombre de Jesús, ¿se pueden salvar? Porque nuestros padres no conocieron y según su conocimiento que tenían, porque tenemos conocimiento de bien y de mal, no importa lo que sea, entonces, si sabían que era malo y lo hacían, entonces de eso van a tener que dar cuenta. Ajá. De lo que sabían y no lo hicieron. Pero por lo menos nuestros padres no adoraban un Dios con 3 cabezas y con un montón de manos, como es Hare Krishna. ¿Y no dice la Biblia que los idólatras no heredarán el reino de Dios? A ver, vamos a leerlo. Vamos allá a Primera de Corintios,
en el capítulo 6, versículo 9. Primera de Corintios 6, 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Fíjense lo que dice, no erréis, no se equivoquen. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Entonces, ¿puede un idólatra que vive en una de esas tierras allá en la India o en la China o en el Japón heredar el reino de Dios si nunca conoció de Cristo y adoraba ídolos? ¿Se van a salvar siendo idólatras? Bueno, antes el Señor pasaba filo de espada, niño, anciano y todo, sin importar porque adoraban ídolos. Ah, Entonces puede ser que, ay, Dios mío, va a raer todo eso. Ni raíz ni rama. ¿por qué creen ustedes que Jesús mandó a sus discípulos a predicar el Evangelio a todo el mundo? Porque en el nombre de Jesús es el único camino de salvación y no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. San Lucas, en el capítulo 24, nos dice en el versículo 47, y que predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados en todas las naciones. Jesús mandó a que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados a todas las naciones. ¿Qué les dijo? Ir por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será ¿qué? Mas el que no creyere será. Ahora vamos a poner junto todo lo que hemos visto hasta ahora. Por un lado dice, todos los que fueron antes de mí son ladrones y salteadores. El que no entra por mí no será salvo. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo en el nombre de Cristo hay arrepentimiento y hay perdón de los pecados. Id y predicad las buenas nuevas de salvación, el evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será ¿qué? ¿De dónde sacamos nosotros entonces que la gente se va a salvar sin Cristo? Ajá. Entonces toda la raza humana está perdonada. Entonces Dios nos juzga por lo que Él sabía aunque no lo hayamos hecho. ¿Cómo está eso? ¿Será que la muerte de Cristo salvó a toda la raza humana? Ajá, pero ¿y los que nunca escucharon? Si hubieran escuchado. A ver, a ver. Dice en Romanos, la epístola del apóstol San Pablo a los romanos, ajá, muy pocos, ¿verdad? ¿No creyeron? Ajá.
Ahora escuchen, ¿por dónde comenzamos la presentación esta noche? Por las dos puertas, y Jesús dijo que nomás hay dos caminos. Uno es el angosto que lleva a la vida eterna y el otro es el ancho en el que va ¿qué? La mayoría. Y uno lleva a salvación y otro lleva a perdición. ¿En cuál de los dos vamos? ¿En cuál de los dos está el mundo? Romanos capítulo 10 dice en el versículo 9 en adelante: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confirma para salvación, o se hace confesión para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en Él cree, no se perderá. Porque Dios no hace diferencia entre judío y griego. Él es el mismo Señor de todos y es rico para dar salvación a todos los que invocan su nombre. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Pero luego dice, pero ¿cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Fíjense la pregunta. El que invoca el nombre del Señor Jesús, el que cree en Él y confiesa su nombre, será salvo. Pero ¿cómo van a creer en el que no han oído? ¿Y cómo van a oír si no hay quien les predique? Miren la pregunta. ¿Cómo se van a salvar si no invocan? ¿Y cómo van a invocar si no han oído? ¿Y cómo van a oír si no hay quien les predique? Si la gente se puede salvar en la religión de Zoroastro o de Buda o de Mohammed, de Mahoma, entonces ¿para qué nos esforzamos si la gente va y da toda su vida y dedica su vida entera y hasta pierde la vida predicando el Evangelio? Dejemos que la gente viva como está viviendo. ¿O acaso nosotros nos consideramos superiores a ellos? Si amamos realmente al prójimo, vamos a querer su salvación. Y la salvación está en que ellos oigan, crean, invoquen y sean salvos. Ahora el hermano dijo una gran verdad. Cristo murió por toda la raza humana. Y todos los seres humanos pueden ser salvos. Es más, toda la raza humana fue perdonada en Cristo, pero no todos aceptan ni reciben ese perdón, y muchos no lo reciben porque nunca tuvieron la oportunidad de escuchar. ¿Se van a salvar? ¿Se van a salvar o se van a perder? Bueno, el que rehúsa está claro. Si yo tuve la oportunidad y me hablaron y yo rechacé, bueno, yo hice mi elección, es justo, ¿verdad? Pero ¿y el que nunca oyó? ¿Que no tuvo la oportunidad? ¿Le va a dar Dios una segunda oportunidad después para que escuche? Pues entonces dejémoslos con el conocimiento que tienen, si con ese se van a salvar. ¿Y por qué les vamos a ir a predicar si ellos se pueden salvar con el conocimiento que tienen? Ah, pero dice, esas también las tengo que llamar para que vengan a este redil y habrá un rebaño y un pastor. O sea que tienen que conocer. Tienen que conocer, son ovejas de Él. ¿Por qué? Porque son gente sincera que está buscando la verdad. Y el Señor no va a permitir que se pierdan.
un rayito de luz va a llegar a su corazón por la gracia de Cristo. Y todo rayo de luz viene de la fuente de luz que es Jesús. Entonces Dios es un mentiroso. Porque Dios dijo que toda persona que nace en este mundo va a recibir la luz. Miren, vamos a leerlo. San Juan en el capítulo 1. San Juan en el capítulo 1. Dice el versículo 9. A ver, búsquenlo porque en unas Biblias dice de una manera y en otras Biblias dice de otra. San Juan 1:9. Dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. Todo hombre que viene a este mundo es alumbrado por esa luz verdadera, ¿sí o no? Pero en otras Biblias dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. ¿La luz venía o la luz alumbra a todo hombre que viene a este mundo? Ahí dice en unas Biblias que la luz verdadera alumbra a todo hombre que viene a este mundo. Entonces, si todo hombre tiene la oportunidad, el que se pierde es porque no acepta. Ahora pregunto yo, ¿es Dios justo o es Dios injusto? ¿Es Dios bueno o es Dios malo? ¿Creen ustedes que Dios predestinó a algunas personas para que se pierdan y otras para que se salven? Todos fuimos predestinados para salvación. ¿Y por qué no todos se salvan? ¿O todos se van a salvar? Ah, Dios les dio libertad a cada persona de escoger. ¿Y todos escogen lo correcto? Pero la pregunta es, ¿tienen todos la misma oportunidad? ¿O no la tienen? Los que nacemos en un país occidental, los que nacemos en América, ¿tenemos la misma oportunidad que el que nace en Arabia Saudita de conocer a Jesús? Es para todos, pero en la práctica, no la misma. Entonces, acabamos de leer en Romanos que dice que Dios no hace diferencia, que Él es parejo para con todos y que Él quiere que todos sean salvos. A ver, hermana. Vemos que aquí dice así, y yo quiero leer, Jesús miró y decía, esto es imposible para los hombres, pero para Dios todo es posible. Amén. Amén. ¿Ok? Nosotros humanamente decimos, ¿cómo una persona se va a salvar? Pero para Dios no es imposible que la luz llegue hasta esa persona, porque Jesucristo es esa luz verdadera. Y esa luz verdadera alumbra a todo hombre que viene a este mundo. Hay un momento, a lo menos un momento en la vida de cada individuo que nace en este mundo, donde Dios le da la oportunidad. Hay un momento de verdad en la vida de cada ser humano, donde se encuentra consigo mismo, donde se pregunta, ¿por qué estoy aquí? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? Hay un Dios en el cielo. No hay una sola persona, no importa dónde nazca, que no tenga ese encuentro, a lo menos una vez en su vida, con ese llamado de Dios. Y si esa persona no resiste ese llamado, va a ser salvo. Va a ser salvo porque la luz del Señor lo va a alcanzar. Es cierto, no va a tener todo el conocimiento que tenemos otros, porque no todos tenemos el mismo acceso a la información. Pero nadie se va a salvar sin Cristo. Cuidado, porque si decimos que alguien se puede salvar sin Cristo, entonces Cristo vino en vano a morir. ¿A qué vino Jesús? Si alguien se puede salvar sin Él, entonces es de más que Él haya muerto.
todo el que se salve tiene que salvarse por Cristo, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Diga, hermana. Nosotros podemos cumplir Mateo 24:14, Mateo 19:20, pero recordarnos que nosotros no hacemos este trabajo, que es un privilegio que no merecemos, pero por bondad inmerecida Dios nos deja. Las piedras podían hablar, porque para Dios todo es posible. Así es. Si nosotros no cumplimos el mandato de ir y predicar el Evangelio, Dios se va a valer de otro medio, pero Él va a alcanzar esa alma. Ahora, si la alma acepta o rechaza, eso ya está en cada alma. Eso está en la decisión de cada uno. Pero Dios no va a dejar sin oportunidad de salvación ni al más ínfimo, ni al menos importante. Todo el mundo tiene la oportunidad de ser salvo. Lo triste es que no todo el mundo quiere ni acepta. Dios lo pone de esta manera. Deuteronomio capítulo 30. Deuteronomio capítulo 30. Dice el versículo 15 en adelante. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Versículo 19. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros. Dios está llamando por testigo al cielo y a la tierra. Dice que vengan los testigos y ellos van a ser mis testigos si yo no te di la oportunidad. Llamo al cielo y a la tierra por testigo hoy contra vosotros, que hoy os he puesto la bendición y la maldición, la vida y la muerte. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz, siguiéndole a Él, porque Él es la vida para ti. ¿Quién es la vida? Dios es la vida. Y si nosotros le amamos a Él, le obedecemos, escuchamos su voz, le seguimos a Él, vamos a tener vida. Nuestro primer versículo que leíamos, ¿no es cierto?, nos habla de esos dos caminos y nos dice, yo he venido para que tengan vida, para que la tengan en abundancia. El Señor no quiere que ninguno se pierda. ¿Saben cuál es la voluntad de Dios? Vamos a leerla. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que realmente Dios quiere? El apóstol San Pablo le escribe a Tito. A ver, vamos a leer primero Timoteo y después Tito. Primera de Timoteo, capítulo 2. Primera de Timoteo 2, versículo 3 y 4. Dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere, ¿qué es lo que Dios quiere? ¿Qué quiere Dios? Que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Qué quiere Dios? ¿Quiere Dios que alguno se pierda? Así mismo. Dios quiere que todos los hombres sean salvos. ¿Cuántos se van a salvar? Si Dios quiere que todos los hombres sean salvos, ¿cuántos se van a salvar? ¿Es Dios todopoderoso? ¿Ustedes creen que Él es todopoderoso? Y si Él quiere que todos sean salvos, ¿no tiene el poder de salvar a todos?
¿Y por qué no puede? Entonces no es todopoderoso. Sino, ¿hay algo que Dios no pueda hacer? Acabamos de leer, escoge pues la vida para que vivas. Dios con todo su poder, con toda su omnipotencia, hay algo que Él no puede hacer. Y lo que Él no puede hacer es salvar ni un solo ser humano, ni una alma que no quiera ser salva. Dios no puede salvar a nadie que no se quiere salvar. Para salvarme yo tengo que querer, tengo que aceptar, tengo que recibir la salvación que Dios me ofrece. Dios no me pone un gun, no me pone una pistola delante para decir, vas a salvarte. Pero ¿y por qué si Él es amor, no salva a todo el mundo? Él nos da la oportunidad de escoger. Y de nosotros depende si queremos aceptar o rechazar ese amor. Hay dos caminos. Nosotros escogemos. Un camino lleva a la vida, el otro lleva a la perdición. Yo he puesto hoy delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú. Ahora, ¿en qué consiste escoger la vida? Ya vimos que la puerta de entrada es ¿quién? Es Cristo. Y no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Pregunto, para ser salvos, ¿hay que pertenecer a la iglesia? ¿No? Bueno, dice que añadía a la iglesia los que deben de ser salvos. Cada día añadía. Pregunto, para ser salvos, ¿hay que bautizarse? ¿Qué problema? Hoy no nos ponemos de acuerdo en ninguna de todas las preguntas, ¿verdad? Para ser salvo, ¿se tiene que bautizar una persona? ¿Eh? No se bautizó y va a ser salvo. Y entonces... Entonces quiere decir que todo el que no tenga oportunidad y no se bautice, se va a salvar. Y los que nunca creyeron en Jesús porque ni siquiera oyeron de hablar de Él. Qué interesante, ¿verdad? Vamos a ver un texto muy interesante en el libro de Romanos en el capítulo 2. Romanos capítulo 2, dice el versículo 11, porque Dios no hace acepción de personas, no hay acepción de personas para con Dios, porque todos los que sin ley pecaron, sin ley también ¿qué? Perecerán. Los que sin ley, ¿qué quiere decir sin ley? Que no conocieron la ley de Dios, no conocieron su voluntad, no tuvieron una Biblia para conocer lo que tú y yo conocemos. Los que sin ley pecaron, sin ley también perecerán. Pero los que bajo la ley pecaron, bajo la ley serán juzgados por esa misma ley que conocieron. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley que serán justificados. Porque cuando los gentiles, los paganos, que no tienen el conocimiento de la ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia, acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará,
por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Así que, hermanos, hay un día del juicio y Dios va a juzgar a cada persona. El que tuvo conocimiento, Dios lo va a juzgar por ese conocimiento. Si yo conocí la voluntad de Dios, si conocí su palabra, por la palabra voy a ser juzgado. Si conocí la ley de Dios, esa ley me va a juzgar. Pero si no la conocí, ¿qué dice? Su conciencia les es ley para ellos. Hermanos, todo ser humano sabe por su conciencia, le dice, esto no está bien. Hay algo dentro de nosotros. Como hablábamos hace un rato, como los animales tienen un instinto que los lleva de vuelta. Miren las mariposas esas que vienen aquí a Monterrey, ¿no es cierto? Y luego se van hasta Michoacán. Y esos animalitos tan ínfimos que se los lleva el viento, son una plumita que vuela y sin embargo recorren miles de kilómetros y van al mismo lugar. ¿Y cómo llegan hasta allá? Y saben, la mariposa solo vive una temporada. No puede decir, es que una mariposa que ya hizo el viajecito les enseñó cómo ir. Porque todas mueren y las que hacen el viaje de regreso a donde estuvieron sus progenitores, nunca estuvieron allá. Son los descendientes, pero no hay nadie que las guíe. No hay una mariposa que diga, síganme a mí que yo ya estuve y sé cómo llegar. ¿Y cómo llegan al mismo lugar? Hay algo en la naturaleza de esos animalitos tan ínfimos que son insectos que vuelan, que los lleva de vuelta al lugar donde sus padres nacieron. Y si Dios hace eso con unas maripositas, ¿qué no hará con nosotros que tenemos conciencia y tenemos razonamiento? Todo ser humano que nace en el planeta Tierra trae una conciencia que le dice lo que es bueno y lo que es malo. Aún el que se crió por allá, por en medio de la selva en el África, él sabe lo que es bueno y lo que es malo. Puede ser que no sepa que hay que guardar el sábado, porque eso nadie se lo enseñó. Pero sí sabe que es malo robar. Y si no supiera, ¿por qué todo el mundo se esconde para robar? Hasta el niño cuando hace algo malo sabe que hizo lo malo. Cuando hizo algo que no tenía que hacer, se esconde. ¿Y quién le dijo que hizo lo malo? ¿Se acuerdan lo que Dios le dijo a Adán? ¿Cómo supiste que estaba desnudo? ¿Comiste? Es que tuve miedo y me escondí, dijo Adán. ¿Y por qué tuvo miedo y se escondió? Porque él sabía que había hecho lo malo. Eso viene ya intrínseco en el mal y en el bien. Eso es parte de la manera como Dios nos hizo, como Él nos creó, nos dio una conciencia. Y aquí dice que la persona que no conoció la ley de Dios va a ser juzgada por su conciencia. ¿Su misma conciencia lo va a condenar o su misma conciencia lo va a qué? Bueno, no, lo va a salvar Cristo. Lo va a justificar su conciencia. Pero Cristo es el único que puede salvar. Ahora, habiendo visto esto, nos damos cuenta cuán importante es conocer el camino de Dios. Porque cuanto más conocimiento tengamos, más oportunidad tenemos de seguir esa luz. Sin embargo, una persona idólatra no se va a salvar. Porque la Biblia dice que los idólatras no van a heredar el reino de Dios. Aún aquel que adoró los ídolos, hubo un momento en su vida que su conciencia le dijo, ¿qué estás haciendo postrándote delante de un pedazo de palo, pidiéndole una piedra? ¿Saben ustedes? Que en la vida de todos los seres humanos viene ese momento de realización, ese momento del fogonazo de la luz, que la persona está postrada delante de este pedazo de madera
Y la conciencia le dice, ¿qué estás haciendo ahí? ¿A quién le estás pidiendo? ¿Tú crees que ese pedazo de palo te va a dar lo que tú le estás pidiendo? Si la persona reacciona y dice, ¿qué estoy haciendo? Y sigue esa luz que Dios le dio, ya no va a ser idólatra. Pero si siguen lo mismo, tuvo su oportunidad y la rechazó, la perdió. ¿Se dan cuenta cómo funciona esto? No es que nos vamos a salvar en lo malo. Dios nos da la oportunidad. Ahora, para cada uno su luz. Y el Señor va a tomar en cuenta dónde cada persona nació, dónde se crió, qué oportunidad tuvo para salvarse o para perderse. Miren, por ejemplo, dice aquí en el libro de Salmo, en el Salmo 86, 87, otro texto muy interesante como el de Romanos. El de Romanos dice que vamos a ser juzgados los que tuvimos conocimiento por ese conocimiento. Los que tuvimos la Biblia, por la Biblia vamos a ser juzgados. Los que tuvimos la ley, por la ley de Dios vamos a ser juzgados. Porque tuvimos el conocimiento. Y el que no lo tuvo va a ser juzgado por la luz que Dios le dio en su conciencia. Pero miren este texto del Salmo 87. Dice el versículo 4 y 5 y 6. Dice, yo me acordaré de Rahab y de Babilonia entre los que me conocen. Dios dice, ¿quién era Rahab? Era una prostituta que vivía ¿dónde? En Jericó. Les pregunto, ¿cuántos de Jericó se salvaron? Nomás ella. Nomás ella y su familia, hermano. Toda la ciudad de Jericó fue destruida. Eran todos idólatras. Ella se había criado en esa idolatría. Pero Dios le dio la oportunidad como le dio a todos los demás. Y ella aceptó esa oportunidad. Y cuando vinieron los espías los escondió porque ella dijo, no es justo lo que le están haciendo estos hombres. Y Dios vio su sinceridad. Y cuando vino la destrucción dijo, vamos a darle la oportunidad a esta. Y salvó a Rahab y a su familia. Dice, yo me acordaré de Rahab y de Babilonia entre los que me conocen. También en Babilonia, el centro de la religión falsa, el centro de la idolatría, Dios tiene hijos suyos allá en Babilonia. Y luego dice, he aquí Filistea y Tiro y Etiopía. Este nació allá, me acordaré, dice el Señor. Cuando Él pase revista y cuando Él haga el juicio y se abran los libros, Él va a decir, un momentito, a este no lo podemos juzgar de la misma manera que a este que nació en Fresno y tenía la iglesia a la vuelta de la esquina y tenía la Biblia a su mano. Si no la leyó, fue porque no quiso. Pero este nació en Etiopía y este otro nació en Filistea. Y este otro nació en Tiro. Y este nació en Sión. Ese tiene más conocimiento, fíjense. Y de Sión se dirá, este y aquel nacieron en ella, y el Altísimo mismo la establecerá. Jehová contará al inscribir a los pueblos, este nació aquí y este nació allí. Qué interesante, cuando Dios hace cómputo y hace juicio, Él va a tomar en cuenta de dónde cada persona vino y la oportunidad que tuvo de conocer. Cuanto más oportunidad tenemos, tanto más que. ¿O nos vamos a salvar? Depende de nuestra decisión. Cuanto más oportunidad, más responsabilidad. ¿Entendemos? Más luz, más nos va a pedir Dios. Porque cada uno va a ser juzgado según la luz y el conocimiento que tuvo. Por eso es que Dios es justo. Él no puede juzgar de la misma manera a uno que nació en Etiopía, allá en el África, y a otro que nació en América. Porque aquí tuvimos más oportunidad de conocer. Ahora, lo que decide el destino
¿No es donde nací? ¿No es el ambiente en que me crié? Lo que decide mi destino eterno no es los padres que tuve, no es la religión que me dieron. Puedo haber nacido en Babilonia y todos los babilonios eran idólatras. Y sin embargo, de Babilonia sacó Dios a Abraham. ¿Sabían ustedes que Abraham también era adorador de los ídolos? ¿Ustedes sabían eso? Vamos a leer en el libro de Josué. Josué es el 6º libro de la Biblia. Josué en el capítulo 24, dice el versículo 14 y 15. Josué 24, versículo 14 y 15. Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres del otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os pareciere servir a Jehová, escoged hoy a quien sirváis. Otra vez esa palabrita, escoged, elegid. Escoged hoy a quien sirváis. Si a los dioses que sirvieron vuestros padres cuando estuvieron del otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos ¿a quién? A Jehová. Ahora, hermanos, ¿ustedes saben cómo se le llamaba a Abraham? ¿Qué apodo tenía Abraham? Sí, le llegaron a llamar el amigo de Dios, pero antes lo conocían como Abraham el Hebreo. De ahí viene el nombre hebreo. Los hebreos vienen por el apodo que le pusieron a Abraham. ¿Y saben lo que quiere decir hebreo? ¿Alguno de ustedes sabe? Abraham el Hebreo. A ver si encuentro yo por aquí algún texto que mencione esto. Está en el mismo libro de Jueces. No lo recuerdo de memoria, no voy a tomar el tiempo de buscarlo, pero dice, se le llama Abraham el Hebreo. La palabra hebreo viene del vocablo, justamente, hebreo, valga la redundancia, es un idioma también el hebreo. Y en hebreo se dice Abiru, hebreo, Abiru. ¿Y saben lo que quiere decir Abiru? O Jabiru, hebreo, de ahí viene. Quiere decir el del otro lado del río. Eso es lo que quiere decir literalmente hebreo, el que viene del otro lado del río. Porque Abraham venía del otro lado del río. Por eso aquí en Josué, versículo 24 dice, escoged ahora quien sirváis. Si a los dioses que sirvieron vuestros padres al otro lado del río. Es interesante porque Abraham tuvo que cruzar el río para llegar a Palestina, ¿verdad? También los israelitas cuando vinieron de Egipto, tuvieron que cruzar el mar primero y después el río Jordán, para cruzar el río y llegar a la tierra prometida. Todos nosotros tenemos un río que cruzar. Y nosotros hacemos la decisión. Sí, algunos dicen sí, porque cruzaron el río Bravo, ¿verdad? O el río Grande. Vinieron del otro lado del río. Yo también vine del otro lado del río. Casi todos los que estamos aquí en esta noche venimos del otro lado del río también. Pero Dios dice, escoged a quién serviréis. Abraham servía a los dioses paganos. ¿Saben de dónde llamó Dios a Abraham? ¿De dónde lo llamó? De Ur de los... ¿Y qué era Caldea? Babilonia. Dios llamó a Abraham a salir de
Babilonia, le dijo, eso está en Génesis, en el capítulo 12, le dijo a Abraham, vete de tu tierra, vete de tu parentela. Génesis capítulo 12, versículo 1. Pero Jehová le había dicho a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Abraham tuvo que abandonar su tierra en que nació, tuvo que abandonar su nación, tuvo que abandonar su familia, sus parientes, sus amigos, tuvo que abandonar incluso la casa de su padre. ¿Saben que la Biblia dice que el padre de Abraham, Taré, era adorador de los ídolos? Eran idólatras, se postraban delante del sol, de la luna, de los astros, eran paganos idólatras. Pero Dios le dio la oportunidad a Abraham como se le da a todos los demás. Y Abraham aceptó esa oportunidad y estuvo dispuesto a obedecer a Dios. Dios se le apareció y le habló. A todos nosotros en algún momento de la vida, también Dios nos habla. Nadie aquí puede decir, ni nadie va a poder decir en el día del juicio que Dios no le dio la oportunidad. Todo ser humano, miren, cuando Dios abra los registros de los libros en el cielo y llame a cada persona, no va a haber un ser humano de todos los que han pisado el planeta Tierra, de los que han nacido en este mundo, que pueda decir, yo nunca tuve la oportunidad de conocer a Dios. Porque Dios le va a decir, ¿te acuerdas? ¿En tal día? ¿Te acuerdas aquel día que tuviste aquel accidente? Y que yo te llamé. ¿Te acuerdas aquel día que aquella persona llegó a tu casa y te ofreció? ¿Te acuerdas aquel día cuando fuiste a aquella iglesia y escuchaste un llamado de Dios? Yo te estaba llamando. ¿Te acuerdas? Ah, sí, pero es que yo no pensé que era tan importante, Señor. Si yo hubiera sabido que de verdad esto era de vida o muerte, quizás lo hubiera aceptado. Y Dios dice, yo te di la oportunidad. No puedes decir delante de mí que no te quise salvar. Cada persona recibe la oportunidad en algún momento de su vida. Todo ser humano que se salve, se va a salvar por Cristo. Se va a salvar por su gracia, por su muerte en la cruz, porque no hay perdón fuera de la sangre de Cristo. No hay otro nombre en que podamos ser salvos. Pero no todos vamos a tener la misma luz y el mismo conocimiento. Algunos nos vamos a salvar con un rayito de luz. Y otros, con mucha luz, se van a perder. Imagínense qué cosa, ¿no? Uno nomás con un rayito de luz, y ese rayito de luz es suficiente para que se salven. Y otros con toda la luz y el conocimiento que Dios les dio, se van a condenar. ¿Por qué? Porque no son los oidores, sino los ¿qué? Hacedores, los que serán justificados. No alcanza con decir conozco. Tengo que ¿qué? Aceptar, tengo que recibirlo. Ahora, todos nosotros nacemos en este mundo con pecado. Nacemos en un mundo de pecado. Y todos nosotros traemos herencia. Traemos herencia de nuestros padres. Y esa herencia nos lleva a ser de la manera como somos. ¿Sí o no? ¿Hay alguno aquí que puede decir no? Porque yo, la verdad que nací, página en blanco, tabula rasa. Yo nací sin nada, todo yo era santito desde que nací, toda mi vida ha sido de santo. Todos nosotros traemos defectos, traemos herencia de nuestros padres, traemos dificultades en nuestra vida. Algunos más, otros menos, pero todos, sin lugar a dudas, venimos a este mundo con pecado. Y la Biblia dice que la paga del pecado es ¿qué? Es muerte. La Biblia dice que no hay justo ni siquiera uno. Todos somos
pecadores. Entonces, ¿cuántos debiéramos perdernos? Debiéramos todos perdernos. Pero Dios envió a su Hijo al mundo para salvar a toda la raza humana. El que quiere ser salvo, lo único que tiene que hacer es no resistirse. Voy a leer un pasaje más. En San Juan, en el capítulo 12. San Juan capítulo 12. Dice en el versículo 28 en adelante: Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí oyó la voz. Y la gente decía que había sido un trueno. Otros decían, fue un ángel que habló. Y respondiendo Jesús les dijo, no vino esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora escuchen bien. ¿Quién no creería si escuchara una voz del cielo? Les pregunto a ustedes, si ustedes escucharan una voz del cielo que habla, ¿no creerían? Y sin embargo, la gente decía, no, fue un trueno. Otros decían, no, fue un ángel. Pero la voz había dicho, este es mi Hijo amado, lo he glorificado y lo voy a glorificar otra vez. ¿No era eso suficiente para que la gente creyera? Que el mismo Dios desde el cielo estuviera diciendo, este es mi Hijo amado, lo glorifiqué y lo voy a glorificar otra vez. Cualquiera que hubiera escuchado esa voz no tenía excusa. Y sin embargo, unos decían, fue un trueno. Otros decían, fue un ángel que habló. Y Jesús les dijo, esa voz no vino por mí. Esa voz vino ¿por quién? Por ustedes. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, cuando fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Cuando yo sea levantado, a todos, ¿qué? Atraeré a mí mismo. Déjenme decirles, Jesús es el gran imán que atrae. Y cuando Él es levantado, ¿el qué? Atrae. Si tú no te resistes, el imán te va a atraer. Si tú no endureces, no resistes tu corazón, el imán te va a traer. El imán te va a pull, ¿no? ¿Cómo se dice? A jalar. Dios quiere jalar a todos. Es más, Dios está jalando a todos. A uno los jala con un tirón bien fuerte. Y algunos no entienden si no los jala bien duro. Si Dios a todos nos tratara igual, no sería justo, porque unos somos más duros que otros. Unos necesitamos más fuerte que otros que nos jalen la cuerdita. Pero a otros, si lo jalan demasiado fuerte, no les sirve. Se resisten. Dios tiene tanto amor que a cada uno nos llama de acuerdo a como Él sabe que podemos responder. Nadie le va a poder decir a Dios, a mí no me diste el chance igual que al otro. A aquel sí que lo llamaste. Hasta mira una voz del cielo. Y Dios va a decir, a ti yo te llamé como tú podías responder. Porque yo quería que tú te salvaras. Miren, hay personas que la única manera que responden es que Dios los sacuda. Conocemos de Dios, decimos que le amamos y sin embargo queremos seguir nuestro caminito. El caminito ancho, el fácil, el que lleva a donde van todos. ¿Y por qué yo tengo que ser diferente a los demás? Mira al pastor, mira a la esposa del pastor. ¿No viste al anciano? ¿Y por qué yo voy a tener que ser diferente? Queremos compararnos con los demás. No te olvides, no te compares, porque la mayoría anda por la senda ancha. Y si tú te vas a fijar a dónde van todos vas a ir, y vas a ir al matadero. Porque la puerta ancha lleva la
perdición. El camino ancho, el camino espacioso, lleva a la condenación. No te vayas por donde va la gente. La gente no va por el buen camino. La gran mayoría de la gente se va a perder. Ya lo dijo el hermano allá. En la época de Noé, ¿cuántos se salvaron? ¿Y cuánta gente vivía? Había millones de personas en el planeta Tierra y sin embargo, todos se perdieron con excepción de 8. Y usted dice, pero quizás se perdieron, se ahogaron, pero se van a salvar. Ni uno de la generación que estuvo viva cuando Noé predicó se va a salvar. En el día del juicio todos se van a condenar. Todos se van a condenar, ni uno de esa gente va a estar en el reino de los cielos. Ponte a pensar cuánta gente fue. Sodoma y Gomorra. Sí, cayó fuego del cielo y los mató a todos. ¿Cuántos se salvaron? 3. Menos todavía que en el mundo antediluviano. 3 se salvaron. Y déjenme decirles, todos los demás, ¿ustedes creen que nomás cayó fuego y bueno, los agarró allí, ni modo, pero que algunos se van a salvar? Ni uno de esos se va a salvar. Todos se van a perder. Entonces, no te guíes por la mayoría, porque la mayoría no siempre o nunca, casi nunca tiene la razón. Dios sabe cómo llamar a cada persona y a cada persona le da su jalón según lo que la persona necesita. No esperes que Dios te tenga que jalar fuerte. Dios quiere salvarte. Y si para salvarte Él necesita sacudirte, te va a sacudir. Y pueden venir desgracias. Y luego puedes hasta llorar amargamente. Pero acuérdate que Dios sabe cómo tocarte. Porque Él quiere tu salvación. De ti depende si vas a aceptar o vas a rechazar. Cuando yo sea levantado, a todos atraeré a mí mismo. Y los judíos le respondieron, nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Miren, hermanos, Jesús les estaba diciendo de qué muerte tenía que morir. Y diciéndoles la misma salvación por la persona que era la salvación, que era Cristo, todavía los judíos dijeron, nosotros hemos leído que dice que el Mesías va a vivir para siempre. ¿Cómo tú dices que te van a matar? No debe ser el Mesías seguramente, porque hemos leído en la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues tú dices que es necesario que te maten? ¿Quién es el Hijo del Hombre? Y Jesús les dijo, aún un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis la luz, para que no sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Mira, cuando Dios te da la oportunidad, no la rechaces. Cuando Dios te llama, no le digas que no. No sabes si vas a tener otra oportunidad. Mientras el Señor te da la luz, anda en la luz. No esperes, cuando yo tenga más conocimiento, ahí sí yo voy a tomar la decisión. Cuando yo tenga más información y esté seguro, a mí Dios me tiene que dar todo, porque yo soy muy pensante y yo tengo que tenerlas todas resueltas de antemano, porque no es así tan fácil conmigo. A mí no me van a lavar el coco tan fácil. A mí me la tienen que explicar todo y cuando yo esté convencido, y Dios dice, ten cuidado. Mientras tengas luz, ven a la luz. Y no te resistas a esa luz. Porque van a venir las tinieblas y ya no va a haber más luz. El que no acepta la luz que Dios le da, el diablo lo va a engañar y le va a mandar tinieblas y se va a perder. Y no le va a poder decir a Dios que no quiso salvarlo porque Dios le ofreció la salvación.
Ven a la luz, dice el Señor, si quieres ser salvo. Hay dos caminos, hay dos puertas, dos caminos y dos destinos. De ti, de mí depende si nosotros aceptamos ese destino. Ahora, mañana nosotros vamos a entrar por esa puerta y vamos a ver cómo es ese camino que lleva a la vida eterna. Hoy solamente fue como un tema de introducción. Hablamos de muchas cosas, pero si hay una cosa importante que yo quisiera que tú te recuerdes en esta noche es: necesitas actuar sobre lo que escuchas. Necesitas vivir lo que conoces. No te va a salvar el conocimiento, no te va a salvar la información, no te va a salvar una iglesia, ni aunque sea la adventista, porque ni la iglesia adventista te salva. Y aunque el Papa diga que no hay salvación fuera de la iglesia apostólica y romana, tampoco él está diciendo la verdad, porque Cristo dijo que no hay salvación fuera de él. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Aunque un hombre que sea tan importante como el Papa de Roma diga que si te quieres salvar tienes que ser parte de la iglesia, créele a Cristo, que sabe más que el Papa. Y él dice que para ser salvo necesitas tener a Jesús. Ni una iglesia te salva, ni una doctrina te salva, ni el conocimiento te salva, ni las profecías te salvan, ni la ley de Dios te salva. Escucha bien, porque hay gente que dice: yo me voy a salvar porque yo guardo los mandamientos. Ni siquiera guardar la ley te salva. Ahora, los que son salvos guardan la ley, porque aman al Señor y le obedecen. Pero no fue la ley que los salvó, fue Cristo que los salvó. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Yo he venido para que tengan vida, para que la tengan en abundancia. Entrad por la puerta. El que por mí entra hallará vida eterna. El que cree en mí será salvo. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Acuérdate, el bautismo no te salva, pero si tuviste la luz y el conocimiento y no lo hiciste, te condenaste. Así de sencillo. El bautismo no te puede salvar, Cristo es el que te salva. Pero si conozco a Cristo y su enseñanza y no lo hago, me condeno. Así que aunque el bautismo no te salva, todos los que son bautizados son salvos porque aceptaron el ofrecimiento que Cristo les dio. Ahora, el que no conoció del bautismo, no quiere decir que se va a perder. Ya mencionaron el ladrón en la cruz. No fue bautizado y se va a salvar. ¿Por qué? Porque no tuvo oportunidad de bautizarse. Posiblemente si hubiera bajado de la cruz se hubiera bautizado. Y sin embargo, aunque el bautismo es muy importante según el Señor Jesús, el bautismo no te puede salvar. No te puede salvar el pastor, no te puede salvar tu mamá, ni tu papá, ni tu abuelita. No te puede salvar tu esposo ni tu esposa. No te puede salvar el conocimiento de la Biblia. Fíjense lo que dijo Jesús. Vosotros escudriñáis las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis ¿qué? La vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Pero nosotros nomás paramos en el versículo 39. Nos olvidamos de leer el que sigue. Dice: escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio ¿de quién? De mí. Pero el 40 dice: y no queréis venir a mí para que tengáis vida. La Biblia da testimonio de Jesús y te lleva a Cristo, pero para ser salvo tienes que venir a Él. Y si no venimos a Él, no importa que te sepas la Biblia de memoria, de Génesis a Apocalipsis, la Biblia no te va a salvar. Tienes que venir a Cristo para ser salvo. Él es el único que te puede dar salvación. Las doctrinas no te salvan, la profecía no te salva. Dice San Pablo: si yo hablara lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, de nada me sirve, de nada me sirve. Solamente los hacedores de la palabra serán justificados. Que Dios nos ayude a recibir esa palabra, que es Cristo, en nuestra vida,
y a vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios. Vamos a ponernos en pie en esta noche para pedirle al Señor que Él confirme ese llamado y esa decisión que Él pone delante de nosotros. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Escoge pues la vida para que vivas tú y tus descendientes contigo. ¿Tú quieres que tu familia se salve? ¿Tú quieres que tus hijos se salven? ¿O quieres que se quemen en el fuego del infierno? ¿Tú quieres que tu papá, tu mamá se salven? Pues el Señor dice, escoge la vida para que seas salvo. Necesitas escoger, necesitas decir sí, necesitas aceptar. Y eso depende de ti. Dios nunca llamó a nadie a seguirle en forma secreta. A todos los que Cristo llamó y les dijo, sígueme, lo tuvieron que seguir abiertamente. Tú no puedes decir, yo acepto al Señor, pero que nadie se entere. Porque eso es un engaño. Él dice, el que se avergüenza de mí, yo me avergonzaré de él. El que delante de los hombres me confiesa, yo le confesaré delante de mi Padre. Pero el que se avergüenza de mí delante de los hombres, yo me avergonzaré de él, delante de mi Padre y de los santos ángeles. El Señor pone delante de ti hoy la oportunidad de aceptarlo o de rechazarlo. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a venir a Él? ¿Vas a decirle, sí, Señor, quiero? ¿Tú quieres salvarte? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y qué. ¿Y tu casa? ¿Tú quieres que tu familia se salve? Tienes que creer, tienes que aceptar, tienes que venir a Él. ¿Quieres recibirlo? Quizás hay alguno aquí en esta hora que quisiera decir, pastor, yo quiero aceptar al Señor. Yo quiero recibirle en esta hora. Yo quiero que el Espíritu Santo complete la obra que una vez inició en mi vida. Yo quiero de todo corazón venir a Él. Quizás hay alguien aquí que incluso sabe que tiene que bautizarse, pero no lo ha hecho todavía. Y no me estoy refiriendo ahora al bautismo de los niños, esos recién nacidos, que les echan un poquito de agua bendita en la cabeza. Eso estuvo bien para los que no sabían, pero nosotros que sabemos lo que es la verdad, el verdadero bautismo, ese bautismo no vale, el que nos hicieron de niños. Porque Jesucristo dijo, el que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿Hay alguien aquí que quiere decir, pastor, yo soy esa persona? A mí me gustaría prepararme para el bautismo. Yo quisiera que ore por mí para que el Señor me ayude a entregar mi vida a Él y a no ser solamente que escucha, sino también el que hace la voluntad de Dios. ¿Hay alguien aquí que aún no ha sido bautizado así de grande, de adulto, sumergiéndolo debajo del agua como Jesús y los discípulos bautizaban? Y quisiera decir, yo soy esa persona, pastor, ore por mí, porque yo quisiera prepararme para tomar ese paso. No te dé vergüenza levantar tu mano. Yo quiero orar por ti en esta hora. ¿Hay alguien que aún no ha sido bautizado? ¿Quisieras levantar tu mano ahí en el lugar donde estás? Yo voy a orar por ti en esta hora. ¿Todos los que están aquí ya fueron bautizados? A los ojos de Dios no puedes engañarlo, Él sabe. Podrás engañar a los hombres, pero Dios conoce tu corazón. Hay alguien que aún no ha tomado el paso del bautismo de grande, así, aceptando al Señor Jesús y quiere decir, pastor, ore por mí. Yo quiero entregar mi vida a Cristo y prepararme para el bautismo. ¿Hay alguien? Levanta tu mano ahí en el lugar donde estás. Ahí donde estás, yo voy a orar por ti. ¿Quieres? Acuérdate, tú eres el que tomas la decisión. Tú eres el que decides. Dios no te puede obligar, pero tú puedes escoger. ¿Hay alguien aquí que fue bautizado, pero se apartó del camino del Señor y tiene que regresar al redil? ¿Tiene que volver otra vez a hacer un nuevo pacto con el Señor Jesús? ¿Hay alguien que se atreve a decir, yo soy esa ovejita, pastor, que me enfrié, me salí del redil y tengo que volver? Ore por mí. ¿Hay alguien?
¿Quieres levantar tu mano allí donde estás? Tú que me estás viendo allí en la pantalla, el Señor te está llamando a ti también. ¿Quieres aceptar al Señor en esta hora? ¿Quieres decirle, sí, Señor, quiero? Haz tu obra en mí. Yo estoy dispuesto. Vamos a orar por aquellos que han decidido seguir al Señor de todo corazón. ¿Hay alguien aquí que viene de otra iglesia, pero que ha comenzado a conocer ahora lo que enseña la palabra de Dios y lo que significa seguir al Señor y obedecerle? Y quisiera decir, pastor, ore por mí porque yo quiero que mi familia sea salva. ¿Hay alguien aquí que tiene un ser querido que aún no ha entregado su vida al Señor y quiere decir, pastor, ore por mi familia porque yo quiero que también ellos sean salvos? ¿Hay alguien? ¿Quisieras levantar tu mano? Oh, hay muchas manos que se levantan. Esto es un asunto serio porque es la salvación de nuestra familia, de nuestros seres queridos. Vamos a pedirle al Señor de todo corazón. Es más, ¿quisieras tú venir en representación de esos seres queridos que aún no han aceptado al Señor y ponerlos delante del Señor en oración en esta hora? ¿Hay alguien que tiene un ser querido que quiere ver en el reino de los cielos? Ven, vamos a pedirle de todo corazón al Señor que Él obre en la vida de esas almas y las traiga a Él. Acuérdate que Dios sabe cómo llamarlos, ¿verdad? Acuérdate que Dios sabe cómo Él tiene que sacudirlos para que vengan. ¿Estás dispuesto a pedirle que haga lo que tenga que hacer con tal de que sean salvos? Amén. ¿Y si eso significa que tú eres la piedra de tropiezo y el Señor tiene que quitarte a ti del camino? ¿Con tal que ellos se salven? Amén. A veces un hijo no viene hasta que no ve a la madre enferma. Ahí es cuando se acuerda de Dios. A veces un esposo no viene a los pies del Señor hasta que su esposa no está en el lecho de muerte. Y he conocido a más de uno que se entregó al Señor. Miren, me acuerdo de una señora, toda su vida le pidió al Señor que su esposo se entregara a Cristo. Y nunca tuvo la dicha de verlo en los caminos del Señor. El día que se murió, junto al féretro de su esposa, fue cuando el esposo, llorando, dijo, tanto me demoré para hacer esta decisión que ahora ni siquiera ella va a saber que yo lo hice. Y me acuerdo que el pastor que estaba allí celebrando el funeral de esa hermana que por 40 años había estado en la iglesia y su esposo nunca se decidió, le dijo, hermano, ella no lo puede ver ahora usted llorando ni aceptando al Señor, pero un día ella se va a despertar y usted le va a dar la sorpresa de ver que no fue en vano su muerte. Y saben, después de que la esposa murió, fue que él se entregó al Señor. Costó que el Señor la quitara a ella del medio y la llevara a la sepultura para que él se entregara. ¿Qué cosa?